las empresas. Pero les decía, salieron los resultados de las pruebas Aprender, no son buenos. Por ejemplo, apenas el 45% de los estudiantes alcanzó la habilidad lectora esperable al finalizar el primer ciclo de la primaria. Dentro de ese resultado hay varios desgloses para hacer, pero los vamos a hacer junto con Mariano Narodowski. Mariano Narodowski es docente, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los especialistas más renombrados en este tema en la Argentina. Gracias por venir, Mariano. Hacía un tiempo que no nos visitabas. Un año, me acuerdo que me llamaste por no sé qué lío con los libertarios. Hablale más cerca al micrófono, que ahí, mira, ahí se ve. Pero yo te ayudo. Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Está mejor? Sí, este tiene que estar bien pegado y Okay. Ahí te toma la pantalla. Bueno, a mí a priori me parecen muy preocupantes estos resultados, pero yo soy muy exigente con los chicos. ¿Estoy mal? ¿Puedo empezar por lo positivo? Sí. Estas pruebas Aprender, que las damos por hecho y bueno, las tomamos y en general la gente cada vez las acepta más, son una política de Estado en la Argentina. Arrancaron en el 93, pasaron todos los partidos, todas las presidencias, todos los ministros de Educación. Hubo un bache por ahí más complicado entre el 2008 y el 2015. Otro un poquito más complicado también en la última parte del gobierno de Alberto Fernández, pero eso sigue. El mismo equipo en el ministerio, los equipos políticos que trabajan con eso son buenos, el que está ahora es muy bueno. Yo creo que es una buena noticia porque da para confiar también en esto. Y la verdad que en un país donde todo estalla por el aire, que esto se venga manteniendo me parece un dato positivo. Yendo a tu pregunta, sí, son datos preocupantes, tremendos, porque uno piensa que si una escuela no enseña a leer y escribir, ¿para qué está? Exacto. Si un Ministerio de Educación no consigue que los resultados de sus estudiantes sean aprender a leer y escribir, bueno, ¿para qué estamos? Entonces, claramente eso cuestiona la identidad profunda de nosotros, de los docentes, de los especialistas, de los políticos, etc. Ahora, pensemos de dónde venimos. En el 2019 una prueba internacional de la UNESCO para América Latina en la que todos confiamos, los progres, los no progres, todos estamos de acuerdo con eso. Argentina estaba en el lugar número 11 en lectoescritura. El país que más se parecía a Argentina, que más se parece a Argentina en rendimiento de lectoescritura, está un poquito delante, que es El Salvador. A pre-Bukele, no tiene nada que ver con Bukele. Vos pensás que estamos hablando de un país con una tradición educativa, incluso con un PBI per cápita, no sé por dónde lo quieras ver, Sí. versus un país con pobreza, dictadura de 40 años, guerra con Honduras, no sé, maras. Pandillas, claro. Tremendo, sí. Y el nivel en la educación primaria es superior. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la Argentina viene cayendo y los demás vienen subiendo. En el 96, en la prueba del 96, estábamos segundos, atrás de Cuba, y ahora estamos 11. No son del todo comparables las pruebas técnicamente, pero son una aproximación a lo que está pasando. Ahora, Aprender es una prueba en la que también todos crean dentro del mundillo. Porque viste que cuando estaban las PISA había algunos que decían, sí, no, es una estandarización que no termina de captar. Las PISA tienen más críticas además porque está... A mí me parecen igual herramientas válidas, pero hay algunas críticas que me parecen razonables, como que es una prueba que tiene que ver con el desarrollo económico y no tanto con la cuestión educativa en sí, Claro. que le toma a chicos de 15 años estén en el grado que estén. Y después hay algunas críticas, no las comparto, pero parecen razonables, que en realidad eso está gestionado por Pearson, que es una corporación muy importante para la educación, que como que le fue tercerizado la gestión de eso. Claro, pero el Aprender no, el Aprender no es el Estado. El Aprender no, y la verdad que la prueba de eso es que todos los gobiernos, digamos, de todos los signos que hemos pasado desde el menemismo hasta ahora, todos las han más o menos implementado. Así que eso es una prueba, por lo menos, de que en el mundo político, y en gran medida en el mundo técnico también, es confiable, la verdad que es confiable. Mariano, ¿y a qué adjudicás que el rendimiento sea cada vez peor? Si fuera Twitter te diría, es más complejo. Mirá, hay muchos problemas. Te diría que respuesta general,
hay un deterioro general de la sociedad argentina en materia cultural, entonces sería extraño que no fuese así. Sería como que el sistema educativo estuviese preservado de todo lo anterior. En segundo lugar, hubo durante muchos años un desinterés por la enseñanza en sí misma, es decir, que estaba puesto el énfasis sobre todo en cómo los chicos aprendían, que no está mal, pero no había una focalización específicamente en la enseñanza. En la técnica del maestro. En la técnica del maestro. O si querés, la técnica del maestro, que también existía, estaba de alguna manera supeditada a ciertas características de los alumnos. Esto último lo puedo entender. Lo primero, más o menos. ¿Cómo que el deterioro cultural general de la sociedad? Bueno, ¿A qué te referís? Vos tenés deterioro cultural en el sentido de que los consumos culturales están cada vez más segregados, sí, en términos de clases sociales. Sí. Entonces algunos viajamos, sí, vemos series, películas, vamos al teatro, etcétera, y una enorme mayoría de la población que cada vez tiene menos acceso a esos bienes culturales. es cierto, y además hay menos gratis, entonces menos público. Hay menos gratis, pero además ni siquiera la cuestión de lo gratis, sino de la cercanía. Vos fíjate que hay muchos espectáculos gratuitos, incluso hubo una acá de Tini hace poco, o sea, de todo tipo, desde música popular hasta música clásica, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires son siempre, no por este gobierno, siempre de Rivadavia para acá. Los que vivimos de Rivadavia para allá nos pusieron el polo circo, que ni siquiera funciona. Claro. Entonces, claro, si vos sos una persona de bajos ingresos que te cuesta llegar al centro, tengo experiencias personales incluso de ver en escuelas de Soldati, por ejemplo, chicos de la Villa 11-14 que nunca habían ido a un bar a tomar un café. Nunca habían ido a ver el Obelisco. Claro. Nunca habían viajado en subte. Vos decís, ¿eso es nuevo? No, antes pasaba también, pero no era tan extendida esa lógica de la exclusión. Entonces yo creo que sí hay un deterioro general. Me parecería raro que lo educativo vaya por fuera, aunque obviamente creo que hay que hacer esfuerzos para mejorarlo. Y un tercer punto, que durante mucho tiempo se puso el acento en la inclusión, o sea, que todos los chicos vayan a la escuela, lo cual está bien, pero no se pertrechó a los docentes de herramientas para ver qué hacemos con eso. Porque, por ejemplo, no es lo mismo enseñarle a estos chicos que estamos hablando con estos déficits de capital cultural, que a nuestros hijos, que seguramente no tienen ese déficit, tendrán otros, por ahí más grave, pero no ese. Sí, además no es solo socioeconómico. Hoy hay muchos jóvenes, adolescentes, tipo 18, 20, 20 y pocos, de clase media alta, que tampoco van al teatro, no porque no lo tengan accesible, sino porque no les pinta, les parece, les aburre. Pero hay otro, es cierto, les aburre, además, ¿no? Es la palabra que usan, no me divierte. Claro. Pero hay otros sustitutos. Por ejemplo, si son de sectores medios altos o altos, viajan. Claro. Aunque sea a Disney o a Miami de compras, pero ven otros territorios, tienen más capacidad para vincularse con otras personas de ese mismo nivel socioeconómico que también les aportan experiencias diversas. No estoy hablando en términos de mejor o peor. Incluso yo creo que hay en algunos sectores que creen que zafan de esta situación un proceso de brutalización total. También. Sí. Mariano, pero entonces el déficit no está en las escuelas, sino en el contexto socioeconómico del que vos estás hablando. No, incluso te diría que estoy en contra de esa afirmación, por lo menos no como exclusivamente. Iba al tercer punto, que se promovió un modelo de inclusión en las escuelas muy importante, y no me parece mal, pero no se adaptaron las escuelas, ni los maestros, ni la política educativa al escenario nuevo que estaba ocurriendo. Entonces aparecen problemas nuevos y la verdad que no estoy hablando ya del docente individual, sino como profesión. Y las escuelas tienen, sobre todo las escuelas públicas, tienen el mismo formato organizacional que hace 50 años. Y por ejemplo, las políticas educativas de todos los gobiernos y de todos los partidos políticos de la Argentina tienen esa misma lógica jerárquica de hace 50 años, en donde, por ejemplo,
el ministro, se supone que el ministro de Educación, entre paréntesis, la profesión más sobrevalorada del mundo, porque tenemos la idea de Sarmiento, si sos ministro de Educación. No. Entonces la idea era que vos tenés una botonera, que son las resoluciones, las regulaciones, el financiamiento, los incentivos, como dicen los economistas neoclásicos, sí. Que vos apretás un botón, que es esas regulaciones, y en la escuela, 80 kilómetros de ahí, se va a producir eso. Ahora, como metáfora, como imagen, vos te das vuelta, mirás abajo y están todos los cables pelados, están todos los cables cortados. O sea, eso no dirige a nada. Está bien, pero al menos tendencialmente hay políticas que despliega cada gobierno que nos pueden llevar a revertir o no revertir esto. Bueno, sí. La pregunta es si este gobierno está yendo para vos en algún sentido en la dirección correcta, porque da la sensación de que, bueno, al menos las medidas que se hicieron públicas, un dinero para tipo voucher para ayudar a pagar la escuela a las familias que pagan una escuela privada, bueno, la generalización de determinadas pruebas como esta, no mucho más se conoció hasta ahora en política. No, y es raro que no se conozca, porque hay un punto muy importante de este gobierno, y no solo de este gobierno, sino de las 24 provincias, desde Kicillof hasta todos apoyan esto, sí. Que es un plan de alfabetización, para que los chicos aprendan a leer. Esa idea de que no entienden lo que leen es un hashtag, pero no es así, porque todo el mundo, mal que mal, algo entiende. El problema es que no entiende o no comprende de acuerdo a lo que se espera de él en función de la edad. Entonces, tiene un programa para eso, con un acuerdo del Consejo Federal de todos los ministros, todos, inclusive el de Sileoni, que es el de Kicillof, todo de ahí en adelante, que fue en febrero. Dijeron, estamos de acuerdo, pero que aparezca la plata. En julio apareció la plata para este programa, ¿no? En general. Entonces, cada provincia tiene un programa propio de esto. Es un país federal, no se puede obligar a una provincia a hacer otra cosa. Coordinado desde el Consejo Federal de Educación, con evaluaciones periódicas. Esta que se hizo ahora es la línea de base para comparar con lo que viene. Y expresamente lo están planteando así. Y me parece que va en la línea correcta, que además... ¿Pero compensa el ajuste presupuestario general? Bueno, vamos a ver los resultados, yo no lo sé. Están haciendo todo esto con la mitad de la plata que tenían antes. Claro, vos de hecho, discúlpame, sí. Berco, en esta prueba Aprender, sí. que tienen un equipo muy bueno, incluso que corrigió errores metodológicos de la gestión anterior, es el mismo equipo trabajando con la mitad de la plata. Eso es así. Pero el margen de su autoexplotación, de que algunos hayan elegido quedarse por la mitad de la guita, con los sueldos licuados, como se trabaja en un montón de reparticiones del Estado, ¿compensa la que puede haber aparecido para el plan de alfabetización ese ajuste descomunal en los recursos? Yo tiendo a pensar que es bastante lineal la relación entre guita y resultados en educación. Yo creo que es no lineal. Pero es lineal hasta cierto umbral y a partir de ahí se transforma en no lineal. Porque si fuera lineal, la Argentina, en función, por ejemplo, del PBI per cápita, sí. Tendría que ocupar un lugar mucho mejor que el que ocupa a nivel mundial. Nosotros, en un trabajo que hay muy bueno sobre 198 países usando todas estas pruebas, Argentina está en el lugar 70 y pico, no me acuerdo exactamente en cuál, sobre 198, y de acuerdo a su PBI per cápita y a otros indicadores, incluso de democracia, no solamente tendría que estar mucho mejor. Entonces ahí ya no es un problema de recursos, o no necesariamente, sino empiezan a tallar cuestiones de la política, es decir, tenga o no tenga recursos. ¿Qué es lo que se hace con eso? Ahora, no escapo a tu comentario que me parece central. Yo no sé. La verdad que la respuesta no sé. Vos me preguntaste, ¿va en la dirección correcta? Va en la dirección correcta. Con menos recursos, ¿esto va a dar que efectivamente los tienen o no los tienen? ¿Esto va a dar resultados? No lo sé. La verdad que no lo sé. Uno hubiera pensado que con menos recursos ni siquiera hubiera existido este plan y este consenso a nivel nacional de todas las fuerzas políticas de la Argentina. ¿Qué quiere decir que se lance un plan de alfabetización? ¿Que en las escuelas se hace algo más, alguna tarea adicional? Sí, tiene que ver con que el Ministerio Nacional apoya con recursos de libros, que tiene dificultad para distribuirlos, sí. De evaluaciones además de otro tipo, de apoyo a ciertas iniciativas de las provincias, de cada provincia,
de generación de datos en las provincias para saber cómo estamos, y de capacitación docente, y las provincias se encargan de hacer un plan de reflexión adaptado a su provincia para ver cómo se capacitan los docentes, cómo se trabaja con ellos, cómo se miden los resultados, etcétera, qué recursos hay. Y ahí evidentemente hay diferencias entre distintas provincias. Cuando vos decís la escuela es demasiado jerárquica, Sistema. El sistema, ¿a qué te referís? ¿Cómo te imaginas que podría funcionar? Mira, las escuelas públicas en la Argentina y en muchos lugares del mundo tienen el viejo formato donde una escuela pública es una terminal burocrática de una unidad central, donde no hay mucho margen para tomar decisiones concretas que tengan que ver con las características de la población en la que estamos. Entonces, no sé, por ejemplo, una de las cosas típicas que pasan en la Argentina, se distribuyen libros. Entonces, uno dice, muy bien, se distribuyen libros de texto, muy bien. ¿Qué libro? Bueno, el libro que elige el gobierno. Te bajan, aparte usan jerga militar, ¿no? Te bajan el libro, la superioridad, sigue usando eso en muchos lugares. Te baja el libro y el docente, por ahí no quiere ese libro, o no le sirve, o no le interesa, o muchos dicen era de la realidad de Buenos Aires y no de mi provincia. Ahí tenés un ejemplo claro, donde hay plata, pero finalmente la decisión de los directores escolares y de los docentes está muy restringida respecto de lo que pueden o no pueden hacer. A veces pasa algo raro, que está en el desorden que tenemos en términos de un Estado que pretende mucho y realiza poco, que a veces los docentes se las ingenian medio por debajo del radar para llevar adelante proyectos que sí les interesan. Otro punto central es que en la Argentina hacer las cosas bien y hacer las cosas mal no le importa a nadie, bueno, no solamente en educación. O sea, vos tenés, si un maestro va a trabajar o no va a trabajar, no le importa a nadie, salvo el bono por presentismo, lo cual es estúpido, con todo respeto, porque a mí no me interesa un docente que va a trabajar o que deja de faltar para seguir cobrando. A mí me interesa que enseñe, que se dedique, que se comprometa, independientemente de si falta o no falta. Bueno, por supuesto que es mejor que esté, pero mejor que esté ¿para qué? Bueno, hemos discutido, esto generó un gran debate y una gran controversia. Discutimos con Andrés Riesnik, un neurocientífico. Compañero mío de la Universidad de Itela. Él bueno. está en la Escuela de Negocios, yo estoy en la Escuela de Educación. Somos pobres, digamos, el pariente pobre de Andrés. Me imagino. Bueno, levantó una gran polémica cuando vino acá y dijo que aprendemos mal a escribir. Hubo docentes que se anotaron, hicieron fila para responderle airadamente. Sí, conozco. Seguí muy de cerca. Muchos son amigos míos. Sí, de los críticos. Sí. Bueno. Los críticos, conozco amigos, qué sé yo. Que los judíos. Al final somos todos judíos también. Claro, Nick, Nardoji, qué sé yo. Es cierto. Bueno, cuestión que quedó acá por lo menos planteada esa discusión. A mí cada uno de los que vienen me convence, porque yo no soy un especialista en la materia, pero para vos no soy un especialista en la materia. O sea, bueno, son muchos más especialistas. Pero soy más judío que vos, es muy difícil convencerme. ¿Aprendemos mal la técnica de enseñanza? No, a ver, yo mi disenso con Andrés, y lo hemos conversado incluso en la universidad, un disenso respetuoso, sí. es que a veces se sobrevalora un tipo de método sobre los otros y se quiere imponer un método de Estado que ponele que esté bien, pero vos no podés hacer que una maestra de primer grado que hace 20 años que enseña de una manera, porque venga la resolución de vuelta a la botonera, porque venga la resolución del ministerio, va a cambiar la manera de enseñar. No lo va a hacer. Entonces, aún siendo ignorante de todas estas cuestiones y tendiendo a pensar que algunas de las teorías que están más de moda ahora, que eran las que estaban de moda antes, sobre todo en los países socialistas, que es la teoría, digamos, fonético-fonológica, no importa, es una distinta, una tradicional y nueva. Sí. Entiendo que por ahí es mejor sin saber nada, pero yo entiendo que todo está bien si está bien hecho. Claro. Es decir, la humanidad enseña a leer y escribir hace 7.000 años, o sea que hubo mucha manera de enseñar a leer y escribir. Cuando yo era docente de primaria, hace mucho, tengo 44 años ya de antigua en la docencia,
Yo enseñaba a leer por un método que es un método que hoy, digamos, por este tipo de postura como la de Andrés, está impugnado, que es el método, llamado método Paulo Freire, o método de la palabra generadora, que es un método que no tiene nada que ver con lo actual. Y sin embargo, mis alumnos en Barrio del Seibo de Libertad, me tomaba 3 medio de transporte para llegar, los chicos aprendían a leer. Claro. Yo les enseñaba con eso y aprendían. Entonces, mi punto de vista es que enamorarse de un método, y creo que en gran medida es lo que muchos docentes le están diciendo. Sí. Mirá, pará, todo esto tiene una complejidad enorme. Exacto. Y sobre todo la idea de que el Estado te baja una sola manera. Yo soy partidario, de vuelta, sin saber nada, yo sería partidario, y algunas provincias lo han hecho, Mendoza, por ejemplo. Bueno, nosotros como Estado decimos que hay que enseñar de esta manera. A vos enseñá como quieras. Ahora después te evalúo, o evalúa a los chicos. Si eso funciona, claro, dale para adelante. Si eso no funciona, bueno, tendremos una conversación y veremos cómo eso se modifica para que funcione. Es Mariano Narodowski, a quien acaban de escuchar, especialista en educación, exministro aquí en la ciudad de Buenos Aires, de la primera gestión de Macri, y luego distanciado bastante de ese espacio. Viene de vez en cuando a contarnos, en este caso, sobre el resultado de las pruebas Aprender, que fue bastante flojo, bastante deficitario, y que especialmente revela problemas con la lectoescritura. Gracias, Mariano, por venir. Por favor. De 14 a 17. Pasaron cosas. Con Alejandro Berkovich.